Buenas tardes, gracias por venir. Estamos con Jorge Contreras Alday, un chileno que ha vivido muchos años en Suecia, exiliado, y creo que se está quedando por allá. Jorge ha escrito 2 libros sobre temas de derechos humanos, memoria, y aquí hay uno de sus libros. Y bueno, en esos libros él cuenta un poco la historia no solamente de él, sino de lo que es una generación y de lo que ha sido su historia personal. Jorge fue detenido el 4 de octubre del año 73 en la oficina central del Banco del Estado, donde él era funcionario. Fue, atrozmente detenido ahí por un grupo de carabineros. Fue llevado inmediatamente trasladado a la tercera comisaría de Santiago, y de ahí, en la noche, al día siguiente, al Estadio Nacional. Y en el Estadio Nacional estuvo a partir hasta, digamos, del 15 de octubre hasta el 16 de octubre. ¿De cuánta gente había ahí en esa época, en total? Eran 1000, pero en total alcanzamos a ser alrededor de 40.000 personas que pasaron por el Estadio Nacional. El día 7 de noviembre del 73, en uno de los grandes operativos en Santiago, realizado en Santiago, fueron sacados 500 prisioneros del Estadio Nacional y llevados en buses a Valparaíso. En Valparaíso fue conducido, junto con estos 500 prisioneros, a un barco carguero andalieno, y el día 15 de noviembre del 73 llegaron al puerto de Antofagasta, y de ahí nuevamente trasladados a el campo de concentración o la oficina salitrera Chacabuco. Ahí él estuvo, digamos, prácticamente hasta el 15 de octubre llegó ahí. De ahí fue nuevamente, después de no sé cuántos meses que estuvo ahí, fue llevado nuevamente, sacado de ahí, se lo llevaron al aeropuerto de Antofagasta, a la base aérea de Cerro Moreno, y de ahí fue trasladado, digamos, en un avión Hércules, ¿no? Sí. Hasta Quinteros. Y de Quinteros fue llevado al campo de concentración Puchuncaví, y posteriormente de Puchuncaví a Tres Álamos, y fue expulsado a Chile más o menos el 14 de enero del año 75, ¿no? Sí. 75. Entonces, lo que Jorge sufrió y padeció fue prácticamente lo que ocurrió con miles de chilenos que estuvieron presos, detenidos, etc. Entonces, Jorge, tú ahora tienes como la libertad de palabra para poder contar un poco tu experiencia, contarnos la investigación, y después de eso va a estar dispuesto a poder responder las preguntas, las consultas de todos ustedes. Eso, te dejo, Jorge. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias. También dejo un agradecimiento a las organizaciones que convocan a este encuentro nuestro, y muchas gracias a ustedes, sobre todo, que tienen la paciencia de venir a escuchar lo que ya a lo mejor han escuchado muchas veces antes. Yo no soy una excepción, como ustedes lo saben. Somos miles y miles, decenas de miles, quienes pasaron por la detención, la tortura, y la mayoría de nosotros tuvo la suerte en todo caso de sobrevivir. No lo hicieron miles de nuestros compañeros, más de 1000 de estos compañeros todavía hasta el día de hoy siguen estando desaparecidos. Algunos de ellos estuvieron presos conmigo en distintos lugares de detención y tortura. Y bueno, esa es la realidad, digamos, desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo fui, tal como lo decía Elías, yo fui detenido el 4 de octubre del año 73. No alcancé a durar un mes, digamos, después del golpe cívico-militar. Vivía prácticamente en la semiclandestinidad. La situación nuestra era muy precaria desde el punto de vista de la seguridad. Yo fui militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Fui dirigente nacional del Frente de Trabajadores Revolucionarios. Había sido dirigente público. Había sido candidato a la dirección nacional de la Central Única de Trabajadores. Digamos, no era anónimo ni desconocido. Así que era una cuestión de tiempo antes, digamos, que fuera detenido. Yo tomé
en todo caso la decisión de quedarme en Chile, a tratar de ayudar a organizar la resistencia contra la dictadura, que es lo que yo encontraba moralmente un deber, ¿no? Moralmente un deber. Y lo decidí también además porque como yo no tenía hijos, yo pensé que no estaba casado ni tenía compromiso formal, yo pensé que no dejaba hijos sin padre si es que me llevaba la obra, ¿no? Hasta que fui detenido. Y empezó, tal como yo lo cuento en mis libros, y empezó a partir de ese entonces mi viaje por el infierno chileno, que dejaría huellas para siempre. Esas huellas no se borran con el tiempo. En Suecia y en España y en otros lugares donde yo he hablado, he dado entrevistas y toda la cosa, les sorprende que yo pueda citar cosas de casi prácticamente de memoria, muchas, después de casi 50 años. Y yo les digo siempre que esa es una demostración de que es imposible olvidar ese horror, ¿no? Es imposible, a pesar que algunos compañeros hacen esfuerzos para hacerlo. Pero en todo caso, la trayectoria mía más o menos, Elías la mencionó. Nosotros nunca supimos a dónde nos llevaban cuando nos sacaban de un lugar a otro. Nosotros siempre pensamos en lo peor, digamos, se puede decir, ¿no? Y fueron momentos muy duros. Y el haber sobrevivido, por ejemplo, en Chacabuco, en el desierto chileno, el haber sobrevivido en esas condiciones, con un régimen de terror, solamente el hecho de haber sobrevivido fue un gran triunfo para nosotros, ¿no? Nosotros estuvimos de pie todo el tiempo y estuvimos dispuestos a morir de pie también. Para nosotros no hubo duda sobre eso, ¿no? Nosotros estábamos conscientes de que ese lugar había sido declarado monumento histórico por el presidente Salvador Allende, un año antes, digamos, durante su gobierno, en homenaje al movimiento obrero chileno, con Luis Emilio Recabarren a la cabeza, ¿no? que construyó, formó y organizó el movimiento obrero en el norte, en la Pampa Salitrera de Chile. Y además, también fue un reconocimiento a lo que fue el salitre, la importancia del salitre en la economía de Chile, ¿no? Bueno, y ahí llegamos nosotros. Y en esa antigua oficina salitrera abandonada, el Ejército de Chile había creado un campo de concentración a similitud del campo de Auschwitz de Alemania, cosa que nos repetían con orgullo. Nos decían con orgullo lo bonito que les quedó, digamos, lo que se parecía a Auschwitz. Y que por supuesto de ahí nosotros nos salíamos con vida y que íbamos a morir de a poco, etc. Pero era un espectáculo que nosotros teníamos dificultades durante todo ese trayecto para entender que lo que estábamos viviendo era la realidad y que no estábamos totalmente locos, ¿no? Totalmente locos. Cosa que, bueno, que hasta por ahí con el tiempo se daba. Y de ahí, como dijo Elías, nos sacaron, seguimos transitando. Yo abrí Chacabuco prácticamente y lo cerré. Fue como el alcalde de Chacabuco. De ahí nos sacaron sin aviso a Puchoncaví, como lo dijo Elías. Y estando en Puchoncaví, en un momento determinado, después de un tiempo, ahí fue con los infantes de Marina, se publicó una lista, salió en todos los medios de comunicación, la lista, de 100 prisioneros políticos que iban a ser expulsados de Chile. Y en esa lista estaba yo. Y la historia del background de esa lista es que la dictadura militar había tratado, un año después del golpe cívico-militar, de hacer un canje de prisioneros con la Unión Soviética, con Cuba
y otros países socialistas, pero principalmente con ellos dos, y de canjear. Cosa de revertir la situación y anotarse un triunfo en vez de ser derrotados internacionalmente. Pero resulta que ni la Unión Soviética ni Cuba estaban interesados en canjear nada con Pinochet, porque resulta que ellos decían que era Pinochet, la Junta chilena, la que tenía el problema, ¿no? Y no ellos, digamos. Y no ellos. Así es que no, dijeron que no aceptaban eso, ¿no? Y entonces la Cruz Roja Internacional, que era la que hacía de mediadora, siempre que hace mediadora cuando se van a hacer canjes de prisioneros, le ofreció a la Junta Militar que ellos ofrecían para hacer el canje, pero que lamentablemente la otra parte no quería canjear nada, digamos. Entonces le dijo, hay dos alternativas, le dijeron la Cruz Roja Internacional a la dictadura. Una, que es, si quieren abrir juicio contra estos 100 prisioneros políticos, que lo hagan, y nosotros asumimos parte de la defensa de ellos, la Cruz Roja Internacional, ¿no? Y les va a ser un poco difícil a ustedes, porque ustedes acaban de reconocer en un documento Google que estos son 100 prisioneros políticos a los cuales ustedes no tienen cargo en este momento. O sea, dejamos constancia de eso. Y la otra alternativa es que los dejen en libertad inmediatamente. La dictadura, la Junta Militar, le dijo a la Cruz Roja, nosotros a esta gente no la dejamos en libertad, porque son potencialmente peligrosos. O sea, según la Junta, si nosotros éramos peligrosos antes, ahora éramos más peligrosos que antes, según la Junta, con todo lo que han pasado. Bueno, así es que decretaron que nosotros íbamos a ser expulsados de por vida, delito que ni siquiera existe en la legislación chilena. Eso era de la época antigua, cuando se expulsaba a la gente de por vida. Era una muerte civil, se llamaba antes, ¿no? Bueno, y entonces dijeron, bueno, tenemos que esperar que haya países extranjeros que envíen visa o interés en recibir a estos presos. Nos trasladaron a Tres Álamos, mi último campo de concentración, y en Tres Álamos, en Santiago, que ustedes conocen, digamos, Tres Álamos, yo creo que no necesito entrar en detalle. Ahí nos ubicaron en un pabellón especial, ¿no? Y fueron sacando presos, dejando salir presos, en la medida que iban llegando las visas de países extranjeros. La mayoría de quienes mandaron visas eran países europeos, en ese momento. Así que así lo fueron haciendo. Los decretos los firmaban de 10 en 10, más o menos, pero a nosotros íbamos saliendo en la medida que estaban todos los trámites hechos. Se formó una comisión entre la Cruz Roja Internacional, la Junta Militar Chilena, la Iglesia Católica y CIME, un comité intergubernamental para las migraciones europeas, que había salvado a mucha gente durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esas condiciones nosotros quedamos entre Salón. Se puede decir que en ese momento nosotros pasamos a tener ciertos privilegios, se puede decir, y ciertos privilegios, pero no muchos. Hola, adelante. ¿No? Muchas gracias. Y no muchos privilegios tampoco, pero ciertos privilegios. El recinto donde yo estaba bajo el mando de carabineros. El coronel Pacheco, Conrado Pacheco, que era de una brutalidad enorme, sobre todo con las mujeres que estaban en los otros pabellones, era quien dirigía esa parte. Pero había parte de los pabellones de presos políticos en libre plaza, por llamarlo, digamos de alguna manera, con derecho a visita, etc. Había otra parte, que era Cuatro de Álamos, que era controlada por la DINA, directamente, incomunicado, exactamente. Y ahí hay conocidas personas, conocidos compañeros, entre otras, Laurita Allende pasó por ahí, ¿no? Este centro lleva su nombre, ¿no? Y bueno, ellos estaban incomunicados, nosotros no teníamos posibilidad, digamos, de acercarnos a ellos.
Y en esas condiciones se fue dando hasta que nos expulsaron. Yo salí expulsado junto con un compañero que se llamaba, porque ya no está en este mundo, Fernando Chávez, que era miembro del dispositivo de seguridad de Salvador Allende, del GAP. Uno de los compañeros del GAP que estuvo preso conmigo. Fueron varios, ¿no? Y él fue expulsado conmigo también. Él no regresó nunca a Chile. Él temió siempre que lo iban a matar, porque eso fue lo que le dijeron. A mí también me dijeron lo mismo, pero él no soportó esa presión y no volvió nunca, no regresó nunca a Chile y murió hace un par de años atrás. Yo le rindo homenaje en mi libro a Fernando. Pasó un momento muy duro y tuvo la suerte de escaparse a última hora, porque cuando estábamos nosotros en Puchuncaví lo fueron a buscar, ¿no? La DINA lo fue a buscar al campamento para sacarlo y bueno, ustedes se imaginan lo que iban a hacer con él. Pero el comandante, el marino, el comandante, el oficial, le dijo: no, a él no lo sacan ustedes. Pero nosotros teníamos una orden de mi general Manuel Contreras, le dijo: traigan una orden de mi superior, ¿no? De la Junta. Y ahí se lo entregó. Y le dijeron ellos a Fernando: bueno, por esta vez se salva, pero acuérdate, todavía no ha salido de Chile. Todavía no ha salido de Chile. Todavía le pueden pasar cosas, etc. Ese era más o menos, lo cuento como anécdota, ese era el clima y esa era la relación que tenía con nosotros, los militares, ¿no? Y yo salí expulsado entonces un 14 de enero del año 75 y salí con destino a Suecia, porque es de donde me llegó primero la visa, me llegó la invitación, donde había gente que había trabajado por mí sin conocerme, incluso. Y llegué a Estocolmo al día siguiente, en pleno invierno, en Estocolmo, y ahí empezó una nueva vida, la vida que muchos otros, digamos, se llevaron allá y en otros países también. Desde 1975 que yo vivo en Suecia, ¿no? Años después tuve una pareja que está aquí y nos casamos después. La idea nuestra era casarnos acá, pero no fue posible, porque Suecia no tenía embajador en ese momento. Como ustedes saben, el mejor embajador que ha tenido Suecia en mucho tiempo y que ha habido en Santiago, el embajador Harald Edelstam, el embajador sueco que salvó al menos a 1.300 compañeros. Literalmente lo salvó él, muchos de ellos. Y bueno, desde entonces estoy viviendo en Suecia y yo me recordé años después, algunos años después, de la promesa que yo había hecho cuando un día en el Estadio Nacional, después de haber sido torturado y amenazado con destrozarme, ¿no? Y de la amenaza tuve también fusilamiento, simulacro de fusilamiento, ¿no? Y yo me acordé, yo creía que no iba a poder sobrevivir. Entonces yo hice una promesa: si yo llego a sobrevivir, yo voy a contar al mundo, a quien me quiera escuchar, lo que pasó con nosotros, los prisioneros políticos, lo que pasó con Chile, nuestro país, y voy a tratar de documentar para la generación joven y a las generaciones venideras, sobre todo, lo que hicieron con nuestro país, la mayor potencia imperialista del mundo, y junto a las grandes compañías financieras de Chile y sus representantes políticos. Y eso lo he tratado de cumplir. Nosotros, los seres humanos, somos así. No siempre cumplimos las promesas, ¿no es cierto? Parece que no siempre. Pero yo las he tratado de cumplir. Y cuando se cumplieron los 30 años, yo empecé inmediatamente, apenas pude hablar el idioma, empecé a recorrer escuelas, universidades,
bibliotecas, etc., para hablar sobre nuestra tragedia, la de Chile. Empecé a recorrer y no solo fue en Suecia, sino que después se agregó España, lo he hecho también en diferido, digamos, por vídeo en otros lugares. A los 30 años del golpe, vale decir, hace casi 20 años atrás, yo tomé la decisión de escribir un libro. Yo dije, yo necesito escribir un libro por las razones que yo he dado, y decidí escribirlo además en idioma sueco, directamente en idioma sueco, en agradecimiento a la solidaridad tremenda del pueblo sueco, de su gobierno y de las organizaciones suecas para con nosotros y en América Latina en general. Y eso, y yo en el libro, en la presentación dije que, bueno, que lo dedicaba al pueblo sueco en general, pero a Olof Palme, al primer ministro asesinado en Suecia, a Hans Göran Frank, sueco, jurista sueco, que fue presidente de la Comisión Internacional que juzgó los derechos, la violación de los derechos humanos en Chile. ¿Y qué más me recuerdo? Bueno, y el Harald Edelstam. Harald Edelstam. Ay, bueno, y a Harald Edelstam, por supuesto. Al ex embajador, el embajador de la dignidad. Y eso lo escribí el libro. Y el libro decía, que yo escribí en sueco, se transformó en un éxito que no tiene casi parangón, según lo que me dijeron a mí allá. Por tratarse de ese libro, de ese texto, ese testimonio, y en las condiciones, digamos, ¿no? que ese texto fue escrito. Así que fue muy emocionante para mí la respuesta del pueblo sueco. Entonces me llamaban a cada rato, que la radio, la televisión y todo. Y nosotros somos muchos allá. Pero alguien tiene que escribir. Uno, sí, pues. Y así lo hice. Así es que eso me dio una enorme satisfacción del deber cumplido. Pero sentí que estaba pagando una deuda y sentí además que estaba siendo fiel a lo que yo prometí algún día, ¿no? Cuando pensaba que no iba a sobrevivir. Y bueno, pasaron muchos años, ¿no? Y bueno, por supuesto que los compañeros chilenos, que por qué no escriben en castellano, que esto, que lo otro, que sí, y aquí también. Bueno, le dije, yo voy a escribir en castellano por Dios. Y entonces quiere decir que ustedes se van a pelear los libros. Como yo soy chileno, yo sé que lo es pronunciar. Así que años después decidí escribir un libro en castellano. Y es este. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón, una víctima de la dictadura chilena acusa. Y este libro es más completo que el libro en sueco. O sea, tuve acceso a mayor documentación, ¿no? Así que se puede decir que no digo que sea mejor, porque el otro libro tiene un mérito. No son muchos los que han escrito un libro como el otro. Y este libro, modestamente, yo creo que es un aporte porque es un resumen, no solamente del paso nuestro por el infierno, que es una parte del libro, sino que la otra parte es la parte histórica, toda la parte que antecede al golpe, que culmina con el golpe de Estado, ¿no? Toda la conspiración de años, toda la primera parte histórica, que a mucha gente le ha gustado bastante, ¿no? Y te lo muestro. Gracias. Tengo una parte también que yo he llamado Crímenes de lesa humanidad, donde relato lo que muchos de mis compañeros pasaron en los centros clandestinos de tortura de la dictadura. Ustedes saben cuáles son. Y Póngale tinta.
El calor es cosa seria. Levante la mano. Un secreto. ¿Verdad? Así me decían los gringos. Una consulta. ¿Se puede hacer consulta, no? Sí. Porque aquí siempre se habla de dictadura si es una tiranía. Ellos fueron tiranos, no fue una dictadura. Y otra cosa, no hay ni un juez del 73 ahora que haya sido enjuiciado por los crímenes de lesa humanidad civiles que hoy día están vivos y que participaron en la tiranía. Tienes toda la razón. No, pero tienes toda la razón. Yo paso inmediatamente a eso. El punto siguiente que tengo. Disculpe que me adelante. No, nada. Sí, entiendo. La última parte tiene que ver con la transición chilena a una pseudo-democracia comunitaria. Y eso es parte de tu pregunta. Como todos saben, o muchos, lo que ocurrió después del año 1990, o después, mejor dicho, del 88, después del plebiscito, fue que se hizo un acuerdo, ¿no? Se hizo un pacto bastante inmoral, digamos, pero así es la vida. La transición El pacto de la transición. democrática. Claro, que todavía no termina la transición, es interminable, digamos, ¿no? Y entre otras de esas cosas, fue el problema, la cuestión de los derechos humanos en general. Si ustedes se fijan, desde ese momento hasta el año 1998 no ocurrieron grandes cosas en materia de derechos humanos, en lo que se refiere a castigo, al culpable, todo. ¿Y por qué digo el 98? Ustedes saben lo que pasó ahí, ¿no? Pinochet fue detenido en Londres. Exacto, y no por voluntad de los chilenos, todo lo contrario, sino que fue Garzón. Claro, Garzón, y no solamente él, digo. Hay otro español a quienes yo conozco, y la parte, digamos, inglesa, la fiscalía inglesa, Amnesty International, etc. Pero yo tuve una larga conversación, o sea, no tuve una, solamente tuve una larga conversación con el juez Juan Guzmán. ¿Ustedes saben quién es? Sí. Él enjuició a Pinochet, como ustedes saben. Juan Guzmán me contó lo que escribe en su libro, en uno de sus libros, ¿no? Cómo lo presionaron para que él archivara el caso Pinochet y se olvidara de eso. Gente de la Concertación. Dice, me presionaban todos los días. ¿Hasta cuándo sigue el tema? Como quien dice, dejen al general tranquilo más o menos. Se lo hacía gente de la Concertación. A mí no me causó ninguna sorpresa eso. Y ahí es donde está el tema ese, que no solamente a ellos no se les juzgó, hay otros que quedaron sin juicio. Por ejemplo, Agustín Edward, que era el dueño del Mercurio, de la cadena del Mercurio, que vendió a Chile, ¿no? Que es un traidor en el sentido de la palabra, que entregó información interna del Estado de Chile a los Estados Unidos. Y él debió haber sido juzgado por traición a la patria, cosa que le achacaban a algunos dirigentes de la izquierda chilena a los militares. Nada de eso, no le pasó nada. Y una de las pocas funas que se le hicieron, o la única, se la hicimos nosotros con un grupo de compañeros en Estocolmo, pues nosotros no fallamos ninguna, digamos. Todos los que han pasado por ese lado, digamos, se han ido de funa, digamos. Algunos se llevaron 5 funas o 6 funas, digamos. Si no hay justicia, como hacían decir, habrá funa, digamos. Y si Agustín Edward no tuvo ninguna, y entonces, imagínense, es uno de los generales civiles, como se llama. Y por supuesto que no va a pasar nada, porque es todo producto de un acuerdo, de un consenso al que se llegó.
Y ese consenso no llega hasta el día de hoy, ¿no? Y lo han respetado, lo que conversábamos un poco antes de entrar a esta reunión, y lo han respetado, y eso se ve en muchas cosas, ¿no? Como quien dice. El informe RETI, si ustedes lo han leído seguramente, el informe RETI, tiene un lado, digamos, que es una página, esto pasó con las víctimas, pero no dice, por otro lado, quiénes son los victimarios. Aquí hay víctimas, pero no hay victimarios. Como decías tú, se asesinaron solos, se torturaron solos, se violaron solos, se violaron entre ellos, etc. O sea, es realmente un escándalo. Pero bueno, Chile es Chile, hermano. Y así fue la cosa. Y después vino la comisión Wallich, que es donde yo presté testimonio, por supuesto, ¿no? Y en la comisión Wallich seguimos con lo mismo. Miles de personas se atreven, después de tantos años, el año 2003-2004, a prestar testimonio ante una comisión, pasando reviviendo todo el terror, el horror, eso, ¿no? Se atreven a prestar testimonio. Y Ricardo Lago dice que eso queda en secreto por 50 años. O sea, en pocas palabras, hasta que se mueran todos los criminales. Porque en esos testimonios, miles de testimonios, están los nombres. Están los nombres y de quiénes. Y agrego que hay involucradas afectados que eran de derecha. El ocultamiento de los nombres tiene que ver con gente que no es conveniente que se sepa los problemas que tuvieron. Sí, por supuesto. No, sí, claro que sí. Pero que digo que es parte de un todo, digamos, de un conjunto, que es un ocultamiento y además, ¿cómo se llama? Un pacto, digamos, que es muy siniestro, digamos. Pasaron algunos años después de la ¿cómo se llama? Del inicio de lo que se llama acá la transición. Y destacados generales involucrados en violación a los derechos humanos seguían en sus puestos. Suecia negoció la venta de armamento avanzado, porque Suecia tiene armamento avanzado, no son las pistolas estas del calibre 22, que no, son armamento pesado. Aviones de combate, estaba Suecia negociando. Y al otro lado de la mesa, como yo lo denuncié en Suecia, al otro lado de la mesa habían criminales. Dijeron, pues eso nos pasó, claro. O sea, al final todo es así, ¿no? Y fue, ¿cómo se llama? La detención, como conversábamos, de Pinochet, la que por lo menos significó que se partiera con otro capítulo de los juicios a los derechos humanos. Ahí se empieza a destapar, ¿no? Escándalo, ¿no? Y bueno, y se empieza a hacer público los crímenes que se habían cometido, por lo menos muchos de ellos. Y demoró tiempo antes de que esos documentos llegaran a la escuela, a las universidades, que se hicieran públicos, etc. Así que, y esa es la historia de la transición, por eso yo digo, de la transición a la pseudo-democracia, ¿no? Este libro yo lo escribí poco antes, o lo terminé de publicar, poco antes del estallido social, por eso no está el estallido social. Pero lo que yo había dicho del estallido social es que no me cabía ninguna duda, que iba a ser así. Pues no se necesita ser pitonizo, digamos, para darse cuenta que una sociedad así tiene que estallar tarde o temprano. Un pueblo entero no puede vivir así de rodillas para siempre, ¿no? Entonces es muy entendible que sea así. Ahora otra cosa es que no haya habido, no tengamos una organización popular que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero esa es otra discusión. Es muy lamentable, muy lamentable. Yo me trato de recordar a la época nuestra. Yo ingresé a militar en el MIR el año 67, cuando Miguel Enríquez todavía no era secretario general.
Miguel Enrique fue elegido secretario general a fines del año 67. Y él, Luciano Cruz. exacto. Y él me convenció a mí, junto con su hermano Edgardo, a quien yo quería mucho, el pollo, meses antes, ¿no?, de ese año 67. Y el MIR era un grupúsculo, como lo decían ciertos compañeros, con mucha ironía, ¿no? Éramos un grupúsculo, nos trataban de todo, qué sé yo. Pero ese grupúsculo fue capaz, ¿no?, de tener un nombre que hoy día es respetado en toda América Latina y en muchos otros países, porque no hay ninguna otra organización política en Chile sobre la cual exista tanto interés como lo existe por el movimiento izquierda revolucionario. Porque algo habrá hecho ese grupúsculo. Y en ese tiempo, perdón, éramos muy pocos. Éramos un poco más de 100 quizás, entonces, ¿no? El pituto que Andrés Pascal Allende, Sí. para nosotros, él habla de 200. Yo siempre digo que el pituto multiplica las cifras, digamos, tiene una capacidad para multiplicar, digamos, las cifras. Aquí multiplica por 2. Pero supongamos que éramos 200. 200 en todo Chile. Una visión muy pequeña. Y esos 200, con esos 200, Miguel dijo, nosotros vamos a escribir un capítulo de la historia nuestra. Y lo vamos a hacer. Y vamos a ir a donde sea disputarle el terreno a los demás partidos de izquierda. Y tratar de convencer a la gente que el poder popular nace de la gente. Que el propio pueblo es que tiene que levantarse. Nosotros vamos a ayudar a orientar, quizás. Y bueno, todos saben que llegó lejos y por eso que lo dejamos tanto. No es coincidencia. Lamentablemente que estamos muy divididos. Sí, pero además que no existe. Sí, Si no fuera nada la división. pero la Turquía y no. No. Pero bueno, ¿qué más queda decir? Que hemos hablado un poco de eso, sobre la importancia de la memoria histórica. Yo digo, como acostumbra decir nuestra compañera, querida compañera Carmen Castillo, que ustedes conocen seguramente, ella dice la batalla por la memoria es una batalla que tenemos que ganar. Yo le digo que tiene razón, pero que para ganar una batalla hay que darla, ¿no? Hay que darla, o si no es bien difícil ganar. Fidel decía, digamos, la batalla de las ideas, decía Fidel, que es lo mismo. Sí, pero hay que darla. Él la dio, otros la dieron. Pero aquí mucha gente dice que hay que ganar la batalla de la idea, pero no la dan. No. Clandestino es bien difícil, ¿no? Y eso es más o menos. Y la importancia, como digo, del trabajo que yo he hecho, que otra gente ha hecho, es justamente eso, entregar un regalo, un presente a las generaciones venideras y a las que vienen. Yo he dicho, por resumirlo en una frase, yo me niego a aceptar que a los nietos de nuestros nietos o bisnietos, ¿no?, le vengan a enseñar la historia nuestra y nuestra tragedia, quienes nos aplastaron. Yo por lo menos me niego a aceptar eso. Y por eso que voy a escribir otro libro, un tercer libro. Me niego. Que hay otros compañeros que no son capaces, no, que eso, bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero mientras le sigamos dando la palabra a nuestros enemigos, no estamos muy bien, digamos. No sé, yo partiría con eso, le dejaría la palabra a ustedes por si quieren, sí, claro, perdón. Adelante. Sí, yo quisiera que tú pudieras profundizar en dos temas, A ver, ya, bien distintos. si es que puedo. Uno, que pudieras hablar, por favor, sobre el ambiente que se vivía en el Estadio Nacional, ¿ya? Cómo vivían los prisioneros y prisioneras, qué es lo que te tocó ver, etc. Y dentro de ese ambiente, si te pudieras referir a los niveles de resistencia, de resiliencia que hubo en los prisioneros, cómo se apoyaban, ¿ya? Cómo resistían, qué actividades hicieron los prisioneros del estadio para sobreponerse a esa cuestión, porque aquí no solamente podemos hablar de víctimas, sino que podemos hablar de resistentes también. Exactamente, yo estoy de acuerdo con eso. Mira, todos saben, digamos, que al Estadio Nacional llegaron miles y miles de personas. Muchas de esas personas que llegaron eran obreros de la construcción, eran los pobres de la ciudad y el campo, como le llamaba Miguel, ¿no? Gente pobre, muy pobre. Y también, por supuesto, sectores de clase media, profesionales, no esclavos. También había un grupo grande de compañeros extranjeros,
o sea, de nacionalidad extranjera. Compañeros brasileños, uruguayos y de otras nacionalidades, incluso suecos. Nosotros tuvimos un periodista sueco, entre otros, digamos. Yo creo que 4 compañeros suecos que fueron doctorados en el Estadio Nacional. Era bastante grande el grupo humano que había ahí, ¿no? Y mención especial, porque yo le tengo un respeto tremendo, digamos, a las compañeras, a las mujeres, que estaban recluidas en el sector de la piscina del Estadio Nacional, ¿no? Que hoy día es una parte del recorrido de la memoria del Estadio Nacional. Nosotros, la rutina de todos los días era que llegaban grupos de prisioneros de 8 lugares de detención, tal como lo hicimos nosotros, lo hicieron otros, y salían algunos salían con destino desconocido y otros salían en libertad después de haber comprobado que no tenían mucho que ver en la historia, ¿no? Nosotros fuimos testigos, fuimos objeto de tortura. Nosotros nos torturaron, a mí me tocó ir a la tortura en lo que se llamaba los caracoles, en el velódromo del Estadio Nacional, que era el lugar más siniestro que había de dictadura. Y eso era terrible porque era toda una ceremonia. Nosotros nos sacaban, abrían el portón a patadas, y nos sacaban temprano en la mañana, nos formaban, nos ponían contra la pared, hacían intentos de simulacro y nos metían una frazada que nos tapara toda la cabeza, digamos, y así nos llevaban, nos formaban. Ya nosotros a partir de ese momento no veíamos nada, ¿no? Íbamos caminando como una marcha, alguien ha dicho de animales, pero nos llevaban formados, poniendo una mano en el hombro de quien iba adelante. Como el terreno no era plano en absoluto, muchos se caían. Y ustedes comprenderán lo que pasaba, que el resto que iba atrás pasaba por arriba. Esto en medio de la balacera que escuchábamos sobre nuestras cabezas, que no sabíamos si estaban disparando contra nosotros, y los insultos, y las amenazas, etc. Bueno, y eso era una ceremonia, un ritual que venía cuando nos sacaban de la mañana. Y en el caso mío y en el caso de muchos otros, este ritual duraba casi todo el día prácticamente. Nos sacaban en la mañana y nos formaban, digamos, nos formaban en el suelo, con las piernas cruzadas, la frazada en la cabeza, no podíamos movernos, ¿no? Con las manos atrás y apuntándonos, por supuesto, con gritos de todo. ¿Sí? Era el ejército de Chile que controlaba. Pero los grupos de torturadores, de interrogadores, no eran solamente del ejército, de otros lados. Incluso hay compañeros brasileños que nos contaron después de que ellos fueron por el dialecto, dijeron, a mí me interrogaron mis compatriotas brasileños, que eran los agentes brasileños, amigos de la dictadura, que habían llegado a asesorar, ¿no? Habían de distintos lados, pero los brasileños. Y la función duraba todo el día. Entonces nosotros nos formábamos y teníamos que escuchar cuando llamaban, ¿no? Fulano de tal, qué sé yo ahora, qué tal, y los militares, arriba, qué sé yo, tal por cual te llegó tu hora. Hola. Bueno, nos metían a uno de las piezas del caracol. Y mientras nosotros esperábamos, nosotros teníamos que estar escuchando los gritos de los otros compañeros. Y todo esto, tal como yo lo indico en mi trabajo, todo esto está en el manual de la Escuela de las Américas de Estados Unidos, donde se habla cómo el prisionero cuando va al interrogatorio de la tortura debe ir quebrado ya antes, ¿no? Y eso significa que vaya dispuesto a entregar lo que le piden, cualquier cosa, ¿no? Y eso era terrible.
escuchar los gritos de un compañero que fue lo más terrible, porque eso no se olvida. Eso es imposible olvidarlo. Yo tengo todavía en la mente el caso de una compañera con sus hijos, ¿no? No fueron los únicos, ¿no? En que torturaban al hijo delante de su padre, el padre delante de su hijo, y los dos pedían ser torturados ellos, pero no su padre o su hijo. Y ellos gozaban con el espectáculo, los torturadores. Y eso se mete adentro en el disco duro y no es posible sacarlo. Y eso era más o menos la rutina en los interrogatorios. Ahora depende quién era, depende de la situación de cada uno, o lo que sabían de cada uno. Nos podían llamar varias veces, a mí me llamaron algunas veces, a otro recinto que había en el estadio. Y bueno, con amenaza de que ahora te falta que contar porque si no te matamos, ¿no? Yo tengo el privilegio de haber podido resistir y no entregar a nadie, ¿no? ¿Cómo resistían? Perdón, y la pregunta. Lo primero que nosotros llegamos a un acuerdo era convencernos de quiénes éramos nosotros, cosa que no era fácil, ¿no? Porque había gente que estaba en el estadio, que venía sacando de las poblaciones, de fábricas. Decía, ¿por qué me tienen preso a mí si yo no he cometido ningún delito? Yo le decía, o sea, según ustedes, nosotros somos patos malos. O sea, delitos, el delito que nosotros hemos cometido es el más grave para ellos. Nosotros tratamos de transformar esta sociedad en una sociedad mucho mejor, con justicia social, etc. Y por supuesto que para ellos es un delito muy grave. Nosotros convencernos de que nosotros, por lo menos, y lo que representábamos nosotros, y eso nosotros lo teníamos grabado, digamos, muy adentro, desde el momento en que nos detuvieron. Nosotros, si tenemos que caer, vamos a caer de pie. Nosotros no podemos. Bueno, hubo casos naturalmente de gente que colaboró en el Estadio Nacional, etc. Y que pagó muy caro por eso también. Tenemos el caso que han leído seguramente ustedes del encapuchado del Estadio Nacional, que es una figura bastante conocida. Y eso era terrible porque nosotros nos tenían en la gradería y todos los días pasaba un encapuchado, ¿no? Una persona que iba con capucha, rodeado de soldados. Y el encapuchado pasaba y de repente miraba e indicaba, ¿no? Ese. Y es esto. Y te agarraban, te sacaban. Y chao. Porque tú no volvías, ¿no? Y bueno, tiempo después, supimos que ese encapuchado había sido un ex dirigente sindical del Partido Socialista. No, yo, sí. Confirmado. Y él murió. ¿Usted es natural? ¿Ah? No. Digo, como un poco de humor. No, lo mataron. Un accidente. Lo mataron. Lo mataron. Pero en ese momento nosotros no sabíamos quién era. No sabíamos quién era porque en esos momentos era dramático. Porque nosotros decíamos, ¿quién será? Yo dije, si era uno de los compañeros míos, chao, pues me despedía yo. Hasta aquí llegué, ¿no? No podía saberlo. Pero bueno, y eso era una de las rutinas. Pero eso es lo otro, es que nos juntábamos entre nosotros en la medida de las posibilidades que teníamos. Y conversábamos entre nosotros, nos dábamos ánimo y todas las cosas. Sobre todo cuando veníamos saliendo de la tortura. Era importante eso. Nadie queda solo acá, ¿no? Entonces éramos un grupo y éramos compañeros, aunque no fuéramos del mismo partido, ¿no? Yo, por ejemplo, me tocó compartir, ¿cómo se llama? Camarín con Ángel Parra, que era amigo mío de la década del 60, ¿no? Y yo lo apoyaba, qué sé yo, porque noté que estaba bastante deprimido. Él creía que le iba a pasar lo mismo que Víctor Jara, que lo iban a matar en cualquier momento. Y yo trataba de convencerlo que no lo iban a matar. Y lo gané, porque no lo mataron. Bueno, me hice muy amigo de Luis Alberto Corbalán, el hijo de Luis Alberto Corbalán Castillo, el hijo de Luis Corbalán, del secretario general del Partido Comunista chileno, uno de los prisioneros más torturados del Estadio Nacional.
cuando iba a las sesiones de tortura lo traían de vuelta en una frazada porque no se sostenía en pie, digamos, ¿no? Y con él, como le decíamos nosotros, establecimos una amistad muy linda. Y ese es uno de los casos de apoyo mutuo, qué sé yo. Pasaban preguntando dónde está con él. Y yo le decía, no, si a él lo cambiaron, está para ese lado, por el lado que se sur del estadio. Ah, ya, bueno, y partido. Y con esta atrás mío. Después le preguntaron a él por mí, que dónde estaba yo. Y él dijo, no, parece que se lo llevaron también hace 2 días. Y ese tipo de cosas era muy importante para nosotros. Jugarnos por compañeros que no habíamos conocido antes, que no éramos camaradas de partido. Así que tuvimos y cuando nos dio la posibilidad de comer algo, que cuando dejaron entrar algo, aunque fuera una galleta, que yo cuento en el libro algunas anécdotas que son realmente emotivas. A nosotros el pan que nos daban duraba muy poco, no tenía. El cumpleaños mío yo comí basura del piso, del suelo, ¿no? Comí cáscara de naranja, nunca la encontré tan rica, estaba muy buena, ¿no? Las cáscaras de naranja, cáscara de plátano, lo que fuera. A nosotros nos habían enseñado que los brasileños decían y otros compañeros traten de comer cualquier cosa porque no pueden llegar tan variantes al interrogatorio, porque si no, no van a resistir. Y así era, ¿no? Así que nos repartíamos todo. Nos repartíamos galletas entre no sé cuántos. Lo importante era compartir. Nadie iba a quedar satisfecho con eso, pero era compartir. Qué sé yo, una naranja, cualquier cosa era pero un tesoro. Si nos dejaban entrar clandestinamente, como fuera un cigarrillo, se compartía en, no sé, 50 personas, 100. Así que se daban ese tipo de cosas. Y también cantaban, ¿qué cantaban? Bueno, libre, la. Y eso se le ocurrió cantar a un compañero que era de Madeco, con el cual yo tengo relación por Facebook. Establecimos contacto y él se alegró mucho y me pidió que fuera amigo de él por Facebook. Y él cantaba, había sido cantante popular, digamos, ¿no? Donde trabajaba. Y en ese momento se le ocurrió, en un momento determinado que la depresión era tan grande, se largó a cantar este compadre y lo acompañábamos, ¿no? Así que cuando se largaba a cantar, cantábamos todos junto con él, y se hizo muy conocido. Él creo que grabó un disco el año pasado, un cassette, con las canciones que él cantó en el Estadio Nacional. Y fue muy emotivo eso, realmente. Yo me alegré mucho cuando él tomó contacto conmigo, porque supo de mí, porque yo estaba escribiendo sobre él, ¿no? Y así que era muy lindo eso, y además nos gritábamos de lado a lado en el estadio también, que era otra manera de darnos ánimo, ¿no? Al mismo tiempo que era surrealista, porque estábamos viendo la marcha de los compañeros que iban a la tortura y los que venían de la tortura. Entonces, era fuerte la cosa, ¿no? Era surrealista. Pero era la vida que teníamos en ese momento ahí. Y nosotros no sabíamos quién de nosotros iba a sobrevivir y quiénes no. Y eso fue así hasta que nos sacaron. Yo partí en el grupo de los 500 prisioneros del que hablaba Elías, que nos llevaron a Valparaíso, un operativo impresionante. Era una provocación el operativo que hicieron, porque salió en los diarios, salió en todo. Porque eso demostraba para la Junta lo peligroso que éramos. Se nos llevaba una cantidad grande de obuses de la locomoción colectiva. Íbamos con militares adentro, afuera, tanques, tanquetas, helicópteros, estaba cortada la carretera, 500 personas indefensas. ¿Qué posibilidad teníamos nosotros de arrancar? ¿No? Y nos llevaron a Valparaíso y ahí ocurre también una anécdota, porque cuando nosotros entramos a Valparaíso, la gente que estaba en el borde del puerto, antes de llegar al puerto, la gente nos vio y empezaron muchos a aplaudir espontáneamente y levantaban el puño en alto. Y eso también a nosotros nos llegó muy, muy profundo, ¿no?
A nosotros nos llegó adentro, digamos, ¿no? La solidaridad. La solidaridad, digamos, gente que está. Y por esa razón se atrasó la llegada a nuestra Antofagasta. De repente nos metieron en un carguero salitrero, en la bodega del carguero salitrero, donde comíamos y hacíamos de todas las necesidades. Ustedes se imaginan lo que era eso, después de varios días. Eso era terrible. Pero bueno, esas eran las condiciones que teníamos nosotros. Nosotros además creíamos que nos iban a lanzar al mar. Eso era lo que creíamos nosotros. Pero llegamos a Antofagasta tarde, o sea, con atraso, pues quisieron impedir que en Antofagasta nos recibieran de la misma manera, a mostrar esa solidaridad con nosotros. Y en Antofagasta, la madrugada, ahí nos formaron y nos subieron a unos trenes estos de trocha angosta que hay en el norte, ¿no? Ustedes los conocen, los trenes. Y de ahí nos llevaron. Y nos llevaron hasta que yo no sé si era la oficina Pedro Valdivia o dónde. De ahí nos bajaron, todo a matar prácticamente a Garabato. Y de ahí nos subieron, nos montaron de nuevo y nos subieron a unos camiones. Y partimos los camiones, pero resulta que en el tren, cuando íbamos en el tren, nosotros mirábamos y lo único que veíamos era arena. Y nosotros mirábamos y decíamos, ¿y cómo? O sea, de aquí nos salimos nosotros. Y era pura arena. Hasta que llegamos nosotros en los camiones que nos llevaron. La Pampa. A La Pampa. Y ahí nosotros de repente vemos que hay una reja electrificada, que hay unas torres de alto control y bueno, entendimos que ahí íbamos a vivir nosotros. Y el recibimiento fue brutal. Nos amenazaron que íbamos a morir de a poco, etc. Y fue bastante duro, siniestro. El comandante de seguridad, el jefe de seguridad de apellido Minoletti, arrancó, está en Miami. Todos los que arrancan acá se van donde su jefe, en Estados Unidos. Y bueno, ese era facho. Chatomar, nos pateaba. Así es que y ahí soportamos. Yo viví un año. A Orilla acabó que lo cerré, tal como dijiste tú. Y después vino Puchuncaví y de ahí lo que conté. Fui expulsado por las condiciones que conté. Y eso fue el tránsito y después conté lo que había ocurrido. Y por qué escribí los libros. Jorge, Perdón, sí. un académico de la Universidad de Concepción, Mario Benavente, Sí. Sabucano, Sí. organizó una especie de escuela para que se capacitaran entre ustedes mismos. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de participar en alguna instancia? Sí, claro que sí. Yo fui profesor y alumno. Ah, qué bien. Y esa es una de las cosas lindas que nosotros vivimos también a propósito de la solidaridad que alguien lo decía, ¿no? Cuando nosotros llegamos ahí, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer aquí? Y volvimos a lo mismo, ¿quiénes somos nosotros? O sea, aquí nadie va a estar andar de rodillas viendo Virdón y todo, a pesar que algunos lo hicieron. Pero, y empezamos a crear en la medida que nos dejaban, ¿no? Empezamos a crear organizaciones, una organización cultural, una organización política. Trabajamos políticamente, por supuesto, de forma clandestina. Pero nosotros sabíamos quiénes eran cuando pasaba un grupo de compañeros, cuando nos dejaban caminar por las calles de Chacabuco, el desierto. Cuando pasaba un grupo de compañeros se daba la coincidencia que eran de un partido, iban a la reunión. Nosotros mirábamos para otro lado, después nos tocaba a nosotros. Eso. Y entre todas las cosas que hicimos, se levantó un policlínico. Nosotros teníamos, si no me equivoco, 11 médicos, algunos de ellos de categoría internacional, ¿no? Médicos de una capacidad tremenda, ¿no? El médico que aparece junto a Salvador Allende en la foto de la moneda el 11 de septiembre, al lado. Bertolini, creo. Sí, Danilo Bertolini. Él fue uno de los que estaba a cargo del policlínico. Danilo Bertolini iba a ser asesinado también, junto con Víctor Jara y Leche Quiroga, iba a ser sacado del entonces Estadio Chile, del estadio Víctor Jara. Alguien lo sacó y él creía
que lo estaban sacando para matarlo, porque él aparecía en todas las fotos al lado del Chicho en la moneda. Y dijo, no cabe duda que es conmigo la cosa, ¿no? Pero no era con él, era con Víctor y con Litre Quiroga. Y Danilo Bartolín fue el médico entonces que estaba en el policlínico junto a otros, había médicos excelentes. Los militares y los oficiales que estaban ahí, que eran del ejército de Calama, cuando se enfermaban o cualquier cosa, llamaban a los compañeros nuestros para que los atendieran. No confiaban en los médicos de ellos. No confiaban. Se llevaban a ellos. Un soldado una vez, de los que custodiaban las torres, estaba cansado porque esos soldados, eran algunos conscriptos, ellos estaban tan jodidos como nosotros, ¿no? Además que ellos les daba el sol y les daba todo. Así es que nosotros mirábamos para arriba, a veces tiraban algunas cosas a nosotros, y nosotros les tirábamos, les devolvíamos, tirábamos cosas. Alguien de los soldados se bajaba diciendo que se le cayó el casco o cualquier cosa, y nosotros se lo llenábamos con algunas cosas y subía de nuevo. O sea, se daba una relación así. Algunos de nosotros hicimos trabajo político con los soldados, lo que era un riesgo muy grande también. Jorge, ¿ustedes supieron algo de la caravana de la muerte en esa época? Sí, ¿O claro. se enteraron mucho después? Sí, claro, lo supimos porque este Minolete que nombré se fue de Lengua. Cuando nos amenazó, cuando nosotros llegamos, nos amenazó y empezó a gritar cómo nos iban a matar. Él dijo que él acababa de enterrar algunos cuerpos, o algunos, dijo tales por cuales, qué sé yo, en el desierto. Y en ese momento nosotros dijimos, bueno, si lo dice él, tiene que ser así. Después supimos que eran lo de la caravana, ¿no? De lo que él hablaba, que había hecho el ejército de Calama. Un soldado, un suboficial una vez, entró al campamento, conversando con nosotros, y se puso a llorar y contó que él había sido uno de los que lo obligaron a enterrar al compañero. Y vivos. Bueno, algunos vivos, otros no, pero algunos lo destrozaron antes, lo iban matando a poco. Y el general Lagos, que estaba en la primera división, tú sabes quién es, ¿no? Sí. Él confesó que en las condiciones que estaban esos asesinados, y dijo, así no se los podemos entregar a los familiares. Esto es indigno del ejército chileno. Y él fue el que le dijo a Pinochet, algún día nos van a juzgar. A nosotros y a ti te lo van a juzgar también. Y Pinochet lo mandó al punto del cerro. Pero él le dijo, ¿no? Tarde o temprano nos van a juzgar a nosotros. Y eso fue, y la relación esa que se dio fue muy buena. Y dentro de toda la organización que nos dimos, ¿no? Estaba la escuela, que nosotros llamamos la Escuela Popular Universidad de Chacabuco. Y él le dio un orgullo, porque hay compañeros, los que supieran algo, enseñaban. Y los que no sabían nada, iban a la escuela a aprender. Y así era. Y hubo compañeros, bueno, es bastante emotivo, tenía compañeros que escribieron su primera carta de amor gracias a esa escuela, después de haber estado casados más de 20, 25 años. Y escribieron su primera carta de amor. Eso es. Y eso fue una victoria. Y todas esas son victorias nuestras. Había un grupo cultural que hacía un show cultural todos los fines de semana. Y ese show fue conocido, incluso internacionalmente. Y ahí habían artistas, cantantes, poetas y todo. Y el plato de fondo era el conjunto que organizó Ángel Parra, los de Chacabuco. Hay grabaciones sobre eso, ¿no? Y Ángel, una de las cosas que hizo, de las tantas que hizo yo, grabó, ¿cuál fue el oratorio sobre San Juan? ¿Cuál fue? Que lo grabó y se lo entregó al cardenal, creo que sea, y se lo enviaron al Papa. Dicen que el Papa se emocionó mucho.
por las condiciones que lo hizo. Nosotros grabamos clandestinamente actos, show y todas las cosas en Chacabuco. Y fue material que sacábamos nosotros. Y sacamos material y entramos material. Nosotros en la noche, gracias a la capacidad que tenían los compañeros, algunos, que eran más técnicos que otros, con las radios Transitor que había, esas chiquitas, que dejaban entrar algunas, porque total todas las radios estaban en manos de la dictadura. Pero los compañeros le agregaban, ¿no es cierto?, una antena con un alambrito, y en las noches los turnábamos para vigilar, porque pasaban las tropas patrullando. Y nosotros escuchábamos ahí Radio Moscú, la Radio Berlín, la BBC, y estábamos más enterados de las noticias que los que estaban afuera de la reja. Nosotros sacábamos, lo que hacíamos, sacábamos información hacia afuera, ¿no? Y cuando tuvimos visita nos preguntaban, ¿y cómo saben esto ustedes? Bueno, la radio. ¿Cuál? Bueno, las únicas que podemos escuchar, no la radio. Pero ese es otro ejemplo, y así muchos, ¿no? Bueno, eso es. Pregunta si alguien quiere hacer Sí. pregunta. A mí me parece que es tan interesante lo que plantea Bertín de cómo recuperar y relevar el carácter resistente de las compañeras y compañeros. Y además que estamos hablando de una generación muy joven. Y para mí eso me llena de orgullo. Cómo en este país los más jóvenes fueron capaces no solamente de plantearse la revolución, sino que enfrentar el golpismo y todo, advertirle al presidente, tratar de advertirle a la izquierda porfiada y reformista. Y esa juventud, no obstante la tortura, la persecución, resistió, trataron de organizar el repliegue, de estar aquí. Hace poco estábamos en el lanzamiento de un libro con las cartas de María Cristina López Stewart, una Sí, yo sé quién es. y una mujer tan joven y con una mente tan clara y su pensamiento, su bitácora tan premonitoria en algún sentido. Y como esa bitácora de la resistencia, que debe haber muchas, y muchos no escribían, no lo lograron. Y el punto que quería destacar, yo soy hermano de un desaparecido. Así. Y el punto que quería destacar que la justicia en este país se hizo camino a partir del testimonio de personas que incluso estaban presas, incluso estaban en los campos arriesgando su vida, fueron capaces de registrar nombres, detalles, y con eso se abrió el camino de la justicia. No fueron los dinos, no fueron los milicos, no fueron los represores los que entregaron, fueron los propios presos en sus condiciones de profunda tortura y marginalidad en este contexto, como se la jugaron por el Elías mismo de testigo. Tanto, quizás tú también, y quiero destacar eso. Nos han tratado con esta política de reconciliación y olvido de imponernos no solamente esto de la víctima, sino que éramos una sociedad incapaz de tener pensamiento, organización y acción política transformadora, y lo había. Nos han tratado de imponer que aquí el tema es individual, y no. Una de las grandes deudas en todas estas grandes espacios de memoria que para mí, en mi palabra, corresponden a una industria de la memoria, es justamente que no había militancia. En ningún momento, en ningún lugar, no hay un relato que hable de la militancia, de la organización política, que también tiene que ver con la resistencia. Y yo creo que este libro y todos los testimonios de nosotros los familiares es, en primer lugar, a la resistencia. Totalmente de acuerdo, compañero, te agradezco mucho. Yo comparto plenamente lo que tú dices. Si nosotros fuimos capaces de resistir, tal como lo hicimos nosotros, en condiciones muy precarias, terribles, fue justamente porque habíamos pertenecido a organizaciones políticas. Nosotros éramos militantes conscientes. Nosotros no nos habíamos metido presos a la mayoría de los que estuvieron ahí,
porque, no sé, por el toque de queda, como algunos decían, por broma. Pero, bueno, y eso yo comparto plenamente todo, y da mucho dolor, para mí me dolió mucho el hecho que cuando se produce el estallido social acá, no haber tenido una organización popular, no haber sido capaz. Yo lo comparaba con cuando lo dije yo, cuando nosotros éramos un grupúsculo, lo vuelvo a repetir cuando nos acusaban de grupúsculo, ¿no? Y Miguel dijo, bueno, somos un grupúsculo, pero les vamos a ir a dar pelea. Pero nosotros vamos a formar organización y vamos a ir entre los pobres de la ciudad y el campo. Y lo hizo. Por lo menos esa decisión estuvo y lo hicimos, ¿no? Y pagamos por eso, sí lo pagamos, pero lo hicimos. Pero deja un legado, deja una enseñanza, deja un camino, un ejemplo, que no puede ser obligado, no puede ser olvidado. Pero acá ahora no. O sea, y eso duele mucho. Es parte de la derrota, desgraciadamente. Jorge, a propósito de eso, te quería preguntar Más fuerte. Te quería preguntar una reflexión tuya personal sobre, bueno, cómo tú ves Chile ahora, después de casi el próximo año se van a conmemorar 50 años del golpe de Estado y del comienzo de la dictadura. ¿Qué reflexión tú podrías hacer a partir de tu experiencia personal, política, social, cultural, sobre Chile, sobre los movimientos sociales, sobre justamente el rol que jugaron antiguamente los partidos políticos y cómo ves tú Chile ahora? Es decir, porque tú hablaste del estallido social, de la rebelión popular que hubo a partir del 18 de octubre del 2019. ¿Qué crees tú que pasó ahí con eso y por qué también ahora en el plebiscito de salida no se logró una votación que permitiera el cambio de la Constitución? ¿Qué reflexión tú podrías hacer con respecto a estos últimos 50 años? Gracias, Elías. El Chile que yo he visto ahora, el mismo que había visto la vez anterior, pero ahora lo veo claramente, está en otras regiones también, no solamente de Santiago, es que el Chile que existe ahora es el Chile que la dictadura quiso implantar con el golpe cívico-militar. Este es el Chile que ellos querían crear, ¿no? En donde los más ricos, las grandes, los ricos, los dueños del poder y la riqueza, como decía Miguel, son los dueños del país y bueno, pueden hacer lo que quieran, digamos, y conservan grados de riqueza tremendo y una desigualdad que es realmente una vergüenza, pero totalmente vergonzoso. Eso por una parte, eso diría yo como visión general, ¿no? Que se nota aquí quiénes ganaron, digamos, y quiénes son los perdedores de esta historia. Lo otro es que para mí es muy doloroso constatar que si no hablamos de izquierda, algunos no quieren hablar de izquierda porque la izquierda es la izquierda que está en el Parlamento, etc. Pero el movimiento popular, que no haya sido capaz de levantar una alternativa. O sea, salieron millones de personas a la calle, pero salieron por su cuenta, al parecer, ¿no? Pero no hubo ninguna alternativa, intento de organización. Y estoy hablando a lo largo de todo el territorio, de todo el país, ¿no? Claro, uno ve rayados por todas partes, pero así no crea, ¿no? Si yo fuera el dueño de este país como son algunos, yo estaría tranquilo, porque no hay amenaza. Todo lo contrario. Y bueno, y con la izquierda que hay, digamos. ¿Cuál es la salida? ¿Ah? Organización popular propia. El pueblo de Chile escribió en las paredes de todo Chile que quería asamblea popular. Y ellos cambiaron. Asamblea popular por la base, ¿no? Desde los territorios, de abajo hacia arriba, como dice Gabriel Salazar. Pero tiene que ser de abajo hacia arriba. Al mismo tiempo que tú dices asamblea popular, no puedes decir que el gobierno te la dé, digo. Está bien. Porque si no estamos mal, digo. Pero eso la asumen los desprestigiados partidos políticos
u otras entidades para el siglo XXI. Pero ¿por qué hacerle caso a No, esos pero partidos? es la pregunta que yo hago, no la afirmo. No. Es decir, porque los partidos políticos, por lo que se conversa aquí, antes estaban conformados de determinada manera, Sí. pero el proceso estos días está totalmente desprestigiado. Claro. Entonces, ¿cómo yo me reencanto con aquello? Oh, perdón, un segundito. Una consulta, en esos años, pues yo pongo un ejemplo, mi hermano murió en el exilio siendo milista, después de 25 años o 30 años, supimos que en la familia habíamos 3 milistas. Eran buenos líderes en esos años. Hoy día no tenemos un líder bueno. ¿Y por qué no? Algo está pasando con nosotros. Porque lo han matado los líderes. A los jóvenes hoy día hicieron el mismo trabajo que hicieron en la tiranía. Mataron a los jóvenes. Hoy día tienen encarcelados más de 200 jóvenes. La infiltración que hicieron es lo mismo que hicieron los movimientos en el tiempo de la tiranía. Infiltraron. Hoy día hicieron lo mismo. Están haciendo el mismo trabajo. La pseudo democracia, se compran, porque ahora se formó un partido muy poderoso que se llama corrupción. Exactamente. Y colusión. Estamos de acuerdo. Yo creo que hay un factor que no podemos soslayar. Esta mirada idealista respecto al pueblo, a la sociedad en general. Chile no es solamente neoliberal por un... Perdón, permiso, disculpe, voy a mandar a buscar a trabajar. Váyase, no. Bueno, Chile no es solamente neoliberal desde el punto de vista económico, es una cultura que nos impusieron y atraviesa muchas capas, incluso desde la propia izquierda y es parte del cotidiano de muchas personas. El neoliberal justamente se expresa en esa individualidad, esa sospecha del que está haciendo algo, del que quiere, del que contesta, del que habla mucho, porque a veces es mucho más fácil, y se expresó en el estallido, generar muchos observadores pero poco militantes de las causas. Y me parecía curioso eso, había mucho en Plaza de Dignidad y muchos compañeras y compañeros echándote agua con bicarbonato, pero cuando era importante estar apoyando a lo que le llamamos primera línea, que eran los sectores más avanzados o que organizaban mejor su rabia, no, yo soy observador, no, yo soy brigadas. Yo creo que no es por desmerecer el rol que tiene justamente la logística, el apoyo sanitario, pero experiencias similares que vivimos aquí cerca. Las protestas en Colombia tuvieron un carácter muy similar y se inspiraron en la chilena, pero allá tiene una capacidad de movilizar conciencia y en determinado momento elegir a Petro como presidente y hacer un montón de cambios, y Petro está respondiendo justamente a esa juventud que pronto van a quedar libres los últimos compañeros presos. Pero en Chile justamente lo que pasó, que antes incluso del estallido, porque no seamos ingenuos, todos sabían que había una crisis, que era una olla a presión que iba a explotar. Exacto. Y principalmente la derecha y los partidos de la Concertación lo sabían. Sí. Y se anticiparon. Nosotros tuvimos con Polo y con asambleas importantes de organizaciones y militantes de derechos humanos para generar una respuesta a la violencia que se estaba desatando del Estado. Y fuimos testigos como dentro de esas mismas asambleas se infiltraron militantes del Partido Socialista, escondidos en supuestas brigadas o cosas. Ellos no estaban ya chequeando, ellos ya estaban identificando, socavando toda la posibilidad de lo que tú dices, que surgiera desde abajo un órgano que condujera la movilización, que le diera contenido político, que hubiera la capacidad entre todos los grupúsculos y de todos los piños de generar algún tipo de alianza y, en el mejor de los casos, una plataforma mínima para enfrentar la crisis. Pero estos grupúsculos, principalmente ya puso al Partido Socialista, fueron la cabeza que empezó a articular. No la vemos de la inframarcha por los pacos, hay muchos inframarchas que eran de izquierda, o entre comillas de izquierda, y que hicieron la tarea sucia.
Y ahora los tenemos ahí en el gobierno, los mismos del montaje de la operación Huracán, volviendo sobre Yaitul, dirigiendo al Ministerio del Interior para que se querellen en el último mes contra personas que tienen menos de 17 años y son los alumnos del INBA, de otros liceos, y el gobierno se querella contra ellos. Entonces, no le vemos idealísticamente hacia el pueblo no, el pueblo también son sus realidades, sus dolores y la manipulación que vivimos a diario. Y el estallido desde un principio le puso el contenido al estallido. La palabra estallido a mí no me gusta. Yo creo más en la rebelión de los pobres, de los hambrientos. Eso fue. Y la marcaron y nos ganaron la disputa por el terreno simbólico en eso. El mismo hecho de enfocarnos tanto en Plaza Italia, nos congregaron, nos cercaron en esa plaza. En otras regiones se dio más extendido. Aquí nunca se puso en riesgo la moneda, por ejemplo, que era el espacio legítimo donde ir a cuestionar el poder y a disputarlo. Y yo creo que ahí hay un tema para evaluar. Sí, perdón. No, cuando termine, el compañero había querido también. Planteamos el tiro, antes que tú me hagas la pregunta, para los que quieran, estén interesados en adquirir el libro después, está a la venta algunos ejemplares, por si acaso, si a alguien le interesa. Es un resumen de nuestra tragedia. La consulta que haría yo, siguiendo un poco la reflexión que hace Elías, para una persona que viene de fuera, chileno que vivió todo el proceso hasta estos 50 años, que nos puede decir a nosotros, los que estamos trabajando en derechos humanos, como profesionales también, que estamos mirando también un poco en este diagnóstico que se hace, que no hay una salida por los partidos políticos, porque esta rebelión popular prolongada de los jóvenes, que aparentemente conducen los jóvenes, es una que no ha terminado, además creemos que ese proceso no ha terminado, está diciéndonos a nosotros que sigamos en el camino como de la denuncia, pero ¿qué nos diría, qué más tenemos que hacer, cree usted, qué falta en esta sociedad que le dé un camino, una conducción más realista, pensando por ejemplo en lo que hicieron los europeos, que todavía están denunciando de alguna manera y haciendo cosas con lo que pasó? Pero ¿qué tenemos que hacer más nosotros para poder tener una claridad más allá, digamos, de la denuncia común y corriente, digamos, de todo lo que está sucediendo? La denuncia es siempre importante, porque los atropellos a los derechos humanos y a todos los derechos en general, sociales, políticos, es importante y eso hay que denunciarlo. Pero hay que pasar a la propuesta. O sea, sí, hay que pasar a la propuesta porque si no, con la pura protesta, claro, nosotros podemos salir a rayar todos, que eso nosotros lo hacíamos hace unos años atrás, salíamos a rayar paredes todos los días, pero hacíamos otras cosas también. Estábamos organizando, teníamos organización. Chica al principio, un poquito más grande después y bastante importante después. Pero crear organización, pero quedarse solamente en la protesta no ha conducido a nada, en ninguna parte, que yo sepa, ¿no? En todas las partes donde fue posible hacer algo, fue cuando el pueblo se organizó de alguna manera. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, perdón. Sí, solo preguntar... A ver, pero... ¿algún orden? Habla. Ya. Sí, a propósito de las propuestas, una de las propuestas es no dejar a nadie afuera. Y aunque tú dijiste que no era desmerecer el trabajo de la gente que estuvo apoyando la primera línea, sí la desmereciste, disculpa. Mi compañera fue observadora de derechos humanos y ella con su asma, con su artrosis, su artritis, dejó los bofes en la calle con las bombas lacrimógenas para ir a observar y hacer denuncias de los atropellos que estaban haciendo los pacos. Entonces esa gente cumplió un rol. Mi compañera después se integró al movimiento de salud en resistencia, que están atendiendo todavía ya a quienes sufrieron las consecuencias de los balines.
y de los perdigones, y están haciendo atención médica a esa gente. Hoy en la mañana, a la gente del Movimiento de Salud y Resistencia, los pacos le fueron a intervenir y fueron a pedirle documentación a unos adultos que estaban ahí y les pidieron los carnés, y después de pedirle los carnés le pasaron un parte. 3 mujeres. ¿Saben por qué les pasaron un parte? Sacarse una foto. Por no haber respetado el paso cebra. Y que no existe. Y Que no existe, hay además, paso cebra ahí. No existe el paso cebra. No existe. Le sacaron un parte. Entonces le sacaron un parte, que por supuesto el parte seguramente no va a correr, Claro. pero fue una provocación. ¿Y por qué los pacos hicieron esa provocación? Porque están actuando con impunidad. Por supuesto. ¿Y quién tiene la responsabilidad de que los pacos estén actuando con impunidad? El Ministerio del Interior. Entonces, mi querida Camila va a tener que dar, espérate, es que puede hablar uno por vez nomás por la cámara. Después hablas tú. ¿Ya? Entonces, la querida Camila va a tener que dar explicaciones sobre esto, porque esa gente ya responde, o los pacos deben responder al gobierno, deben responder al Ministerio de Educación, y están actuando con total impunidad porque el gobierno los deja hacer. Eso, está el compañero, después el compañero. Yo quería consultar uno de los grandes logros que tuvo la dictadura cívico-militar y también los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría, fue la pérdida de conciencia de clase por parte de nosotros los trabajadores. Pérdida de conciencia de clase que se manifiesta básicamente en la solidaridad, en la huelga. Todavía seguimos teniendo el mismo código, el ladrillo, el mismo código del trabajo. Entonces las modificaciones que hizo la concertación, la nueva mayoría y actualmente este gobierno, que yo en realidad creo que es un gobierno hidropónico, porque no tiene raíces en la base, creo que es necesario recuperar eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque después de los 17 años de la dictadura tuvimos estos otros y tantos años. Entonces tenemos casi 50 años bombardeándonos con esta pérdida, que para hacer cualquier tipo de revolución hay que tener conciencia de clase y conciencia en sí, conciencia para sí. Eso. Correcto, pero hay que hacerlo. Es un desafío. Por los que vienen. No solamente por la generación actual, sino que por las que vienen, los hijos, los nietos, que merecen una vida mejor. Y eso no hay que perderlo de vista nunca, digamos. Los compañeros nuestros que cayeron combatiendo y que fueron asesinados y desaparecidos, ellos entregaron su vida justamente por los que vienen. O si no, no sé, Miguel, Bautista Panchoven, y todo el resto de los compañeros podrían haber seguido siendo médicos. Sé que es así la cosa, ¿no? Y por eso que son también respetados. Pero vamos a volver todo el tiempo al tema de eso, de cómo nos organizamos. ¿Cómo y dónde? Y tiene que ser en la base, en los territorios. Y organización popular. No echar la culpa que los políticos nos dijeron esto. Bueno, al diálogo los políticos. Pero ¿qué es lo que se tuvo nosotros? Parece que todavía existe eso, de que fuera del Parlamento, que fuera de esa clase política, no hay política. Porque así nos enseñaron desde chicos. Bueno. No sé si hay una última palabra, una última reflexión. Sí, tú querías hacer. Yo quería decirle a Jorge, no voy a pronunciar tu apellido por razones obvias, hacerte un no sé qué para ti, este libro de un chileno que vivió lo mismo que tú, que hoy día es abogado, está radicado en Canadá, así como tú estás en Suecia, un joven estudiante que le tuvo que irse de Chile, estudiante joven, y que es abogado hoy día porque está en Canadá. Y narra ahí su vida y cómo fue, y hace unas proposiciones
como el título indica, Economía Social para el Chile de hoy. Yo creo que el gran problema que tiene esta generación es enfrentarse a un siglo XXI lleno de tecnología, en que la manipulación es exquisita y la programación neurolingüística de las personas y la domesticación heredada en 40 años o 50 años tiene sus efectos hoy día. Hoy día vemos, por ejemplo, cómo los jóvenes llenan estadios nacionales para escuchar a un cantante con opinión o sin opinión, bueno o malo, o si adecuado, pero tenemos una juventud que no tiene una visión holística. La expresión de las representaciones populares andan perdidas, y el ciudadano común y silvestre también, y es el manejo de los medios de comunicación a nivel de tecnología. En Chile nos quejamos, como tú bien decías, de andar buscando y no asumimos responsabilidad de nuestras cosas cotidianas. Hoy día la manipulación de la estructura mental a través de la información es tremenda. Chile se dice a través de los medios de comunicación que son propiedad de un grupo pequeñísimo de personas, te moldea, te reformatea a la gente. Y esa es la gente de la rebelión que hubo. Comparto, no estallido social, que es una frase y un término acuñado por el Mercurio, que hasta en eso no nos damos cuenta y hasta nos manipulan. Y esto es un carajo. A mí siempre me ha gustado esa palabra rebelión, porque fue una rebelión, no es un estallido, una expresión que estalló. Entonces hasta eso nos conforman, nos modelan, y yo a eso, igual que tú, no, me revelo frente a eso, no acepto que me programen, salvo que yo lo acepte. Y también soy responsable por eso. Entonces aquí hay una responsabilidad individual de las personas, del chileno, que anda buscando que solucionen otros un problema, pero viendo televisión desde su casa. Entonces aquí hay una cuestión cultural, como decía aquí mi antecesor, que tenemos que buscar, la famosa palabra es el cómo. Es el gran desafío, el cómo. Y como está la situación global, yo creo que hay que dar una mirada holística de cómo estamos insertos en este planetilla que está súper saturado de todo. Hoy día estaba leyendo un tema, que también leí esa información que tú dijiste de las 3 compañeras que estaban en Plaza Italia, sale ahí, varias veces por ahí, y sale, por ejemplo, que hoy día una autoridad europea dice que llegamos ya, hoy día con un nacimiento, llegamos a 8.000 millones de personas en el planeta, y dice entre líneas que este planeta ya no puede aguantar tanta gente y hay que solucionar el problema, o sea, exterminio. Tú y yo, la mayoría que estamos aquí, ya no servimos, estamos soletos y ya hay que aniquilar. Entonces estamos hablando de una cuestión, cómo le metemos al chileno promedio, que estamos en una elaboración, en un programa de un gobierno mundial. Yo hace 45 años ya tuve acceso a la constitución de un gobierno mundial. 45, 50 años atrás, y la tengo. Ahora ya sale en internet. Es decir, ahí está estructurado cómo hacer el gobierno mundial. Entonces, lo que quiero inquietar a ustedes es de que los estados son decorativos. Los que mandan son las grandes empresas transnacionales. Por supuesto. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es Chile con 17 millones de habitantes cuando Sao Paulo tiene más de 20? Muy bien. Ya. Entonces ya tenemos el desafío del cómo. Un aplauso.